estaría programado el primer parcial de ustedes de semiología. Entonces, hoy vamos a ver cómo se interpreta una placa radiográfica, cuáles son las posiciones y ya con los auxiliares ya se dejó unas 50 o 60 placas radiográficas para que vayan practicando. Bueno, yo creo que nadie más va a entrar, entonces vamos a comenzar. Bueno, entonces comenzamos. Como ven en la diapositiva, el médico está observando la placa radiográfica. Es un laboratorio de imagen que nos proporciona y nos ayuda a diagnosticar lo que estamos pensando, ¿ya? Entonces, para eso vamos a ver cómo tenemos que leer la placa radiográfica. Ese es un negatoscopio en el cual puedo yo, dependiendo del tamaño, introducir placas radiográficas de diferente forma, tamaño y posición. Y el radiólogo ahí comienza a interpretar la placa radiográfica. ¿Cuáles son las posiciones radiográficas que uno pide cuando viene el paciente y dice uno, bueno, le voy a pedir una placa radiográfica, pero tiene que especificar qué clase de placa radiográfica queremos? Ahí tenemos anteroposteriores, especificamos al radiólogo. Se solicita realizar una radiografía de tórax anteroposterior, AP, o postero anterior, o puedo poner lateral derecho, lateral izquierdo, oblicuo derecho, oblicuo izquierdo, dependiendo cómo es lo que quiero yo que haga el radiólogo la placa radiográfica. Porque si yo no pongo AP o PA, entonces el radiólogo le va a llamar y nos va a decir, doctor, ¿cómo quiere que le saque la placa radiográfica? ¿No? Para que no haya errores. Y ahí tenemos las posiciones radiográficas de tórax. Por ejemplo, el radiólogo eh, pone en una posición al paciente dependiendo qué es lo que está pidiendo el médico y comienza a poner los rayos. Y en la segunda imagen podemos observar lo que llega la imagen y la placa está en la parte anterior. Antero-posterior es esta. Y en cambio, cuando el paciente está en decúbito lateral, que ya vamos a ver otras imágenes, es postero-anterior. Y eso también nos sirve para nosotros para ver e interpretar la imagen que vamos a ver en la placa radiográfica. Aquí tenemos la posición lateral, ¿no? Lateral, y para eso tenemos que decirle al paciente que ponga sus manos en la cintura. Generalmente, si es mujer, le pedimos que se saque eh, todo lo que tenga metal, cadenas, también en el varón, el cinturón, y que haga una inspiración forzada. ¿Para qué? Para que podamos ver los espacios intercostales y el pulmón también bien eh, insuflado y que no haya. Otras posiciones especiales tenemos las transversales, las oblicuas, las de cúbito dorsal, de cúbito ventral, de cúbito lateral derecho, izquierdo, la lordótica, esteroscópica, y siempre aquí vamos a ver que tiene que ser en inspiración. Y si por algún caso yo quiero ver una placa radiográfica en expiración, tengo que especificar en el pedido de laboratorio. Por ejemplo, hay otras posiciones como ser en el decúbito dorsal, paciente que no se puede parar. Hay pacientes con lesiones de columna, entonces se pide una placa en el lecho y acá ya sería postero anterior. Aquí ya la placa radiográfica tenemos que ver que en esta imagen vamos a observar
como ven aquí en la placa radiográfica, un corazón grande. Muchas veces no es que tengan cardiomegalia, es por la posición que estamos pidiendo. Aquí tenemos la lateral y la ventral. En esta posición es lo que se utilizó mucho, que también llamado prono, en el COVID. Entonces los pacientes estaban en esta posición y la placa radiográfica se tenía que poner de esa forma, porque no se los podían mover, tenía una saturación tan baja que si movíamos al paciente, entonces se complicaba peor. El método, ¿cuál va a ser el método para aprender a interpretar o describir una placa radiográfica? La metodología. Primero vamos a observar la placa radiográfica, vamos a ver si está rotada la placa, si está en respiración forzada o expiración o inspiración forzada, si hay una ingesta de medio de contraste, si por algún caso pidió con contraste y si está inclinada. ¿Ya? Todo eso tenemos que ir observando. Y el radiólogo, después de que se haya realizado la placa radiográfica, sea de tórax, abdomen, tomografías de cráneo, también la tomografía de tórax, observa, y cuando uno pide que describa la placa radiográfica o el informe, muchas veces pedimos informe del radiólogo porque el médico también tiene la especialidad de radiología. Entonces él interpreta hasta lo mínimo. Pero si yo, por ejemplo, en terapia intensiva, nosotros casi muy pocas veces pedimos informe porque sería perder el tiempo. A nosotros inmediatamente nos tienen que mandar la imagen. Antes teníamos que esperar que nos traigan la placa, ahora directo, o sea, saca la tomografía o la radiografía de tórax, inmediatamente ya nos mandan al WhatsApp, o tenemos nosotros una central de placas radiográficas que nos mandan a la computadora directo en terapia intensiva y podemos ver la imagen. Y ahora no se pierde mucho tiempo. Hay imágenes que son normales. ¿Qué vamos a ver en la placa radiográfica? Primero las sombras, los campos pulmonares, tenemos que ver que las costillas, tenemos que ver la escápula. Generalmente no se ve la escápula, pero a veces se ve que cuando hay una inspiración forzada, las escápulas están hacia afuera. Ese es uno del lo más importante para ver si está inspirada o expirada, la escápula. Diafragma, los ilios, los senos diafragmático y costofrénico. También vemos las regiones de las áreas pulmonares, vemos el vértice, vemos la región infraclavicular, la región iliar y las bases pulmonares. Todo eso tenemos que ir observando a la placa radiográfica. Aquí tenemos una radiografía de tórax en la cual vamos a observar, pero antes de ir a describir las imágenes, siempre en una placa radiográfica en la parte superior derecha, está la identificación, el lugar que le están realizando. Por ejemplo, si le hicieron en el Hospital San Juan de Dios, muy bien. Si hicieron en el Japonés o en la Foyanini, ahí ponen en qué lugar, hospital o clínica. Luego, el nombre del paciente, ¿ya? Identifican el nombre para no tener problemas tal vez de dar otro, ¿no? Excepto que sea una urgencia, pero de todas formas, por más que sea urgente, ponen el nombre arriba en la parte superior derecho o en la parte inferior derecho. Entonces, es por medio de ese nombre, identificación, que podemos decir que es el lado derecho. Por ejemplo, si yo les digo a uno de ustedes que me vean, a ver, Daniel Justiniano. ¿Daniel Justiniano está presente? Sí, doctora. A ver, ponga su cámara.
De usted, ¿cuál es el lado derecho de su mano? Levántelo. Ese lado. Y de mí es este lado. ¿Ya? Entonces, la placa radiográfica es como si usted me estuviera mirando a mí. Mi lado derecho es de usted, el lado izquierdo. ¿Me entiende? Entonces, fíjese, Daniel, cuando usted mira la placa radiográfica, el lado izquierdo, mi lado izquierdo de mí es el lado derecho. Y el lado derecho es el lado izquierdo. Entonces, es como si nos estuviéramos proyectando mirando la placa radiográfica. Entonces, en el lado derecho superior está la identificación de la placa radiográfica. ¿Ya? Ya. Gracias, Daniel. Sí. Eso es lo que ustedes tienen que entender. No se olviden, cuando den el examen práctico, todos van a tener una placa radiográfica. Lo primero, tienen que saber agarrar la placa radiográfica. Y ustedes tienen que agarrar la placa radiográfica con la identificación al lado derecho. ¿Ya? Entonces, después vamos a ver la clavícula, la forma de la clavícula, la tráquea, podemos ver la tráquea. El tercer espacio intercostal, después de la clavícula, viene el tercer espacio. El primero y segundo están sobre la clavícula. Después vienen los senos costos y en las personas mayores de 40 años, a veces de 35 ya tenemos este arco costal aórtico. Y las personas mayores hipertensas es mucho más prominente el arco aórtico. ¿Ya? Después viene otro arcos que vienen a ser la aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. ¿Ya? El corazón, toda esta parte es el corazón. En la imagen, todo lo negro, si ustedes ven este negro, es aire. Y todo lo que es blanco es sólido. Por eso que ustedes van a ver en la parte de las costillas, como son huesos, está blanco. ¿Por qué en el corazón está blanco? Porque hay líquido. Hay líquido. En cambio, en los pulmones tiene que haber aire, o sea, es negro. Pero es un negro que podemos ver el trama pulmonar. ¿Ya? Por eso es que ustedes ven a ese nivel. En la parte superior tenemos la segmentación pulmonar, ¿no? 3, en la parte media 2 y en la parte inferior 5 segmentos. Y a ese nivel tiene que haber como un arbolito, ¿ya? Por eso esta es la entrada de los cilios. Esta es la entrada. ¿Por qué no? Solamente van a entrar en el hilio ahí de la tráquea, los bronquios de primer orden, segundo orden, ¿no? Van dividiéndose y también entran las arterias y salen las venas, ¿no ve? Venas y arterias. Después tenemos que ver el diafragma. Miren el diafragma. Muchas veces podemos observar una región con límites en la parte superior de color oscuro, que es el estómago, pero siempre vamos a ver aquí el hígado, que es de color blanco, pero es un macizo, ¿no? En esta otra imagen podemos ver mejor, ¿no? Ahí vamos la clavícula, el primer arco, y los espacios. Siempre vamos a ver de una costilla a otra los espacios. Aquí está bien inspirado esto porque podemos ver muy bien los espacios. Fíjense que podemos observar hasta la tercera vértebra torácica. Hasta ahí. Más de eso, si yo veo toda la columna, entonces no es anteroposterior, es para ver columna, ¿ya?
ahí no se va a ver muy bien la imagen cardíaca. Cuando yo pido columna dorsal, columna lumbar, entonces puedo ver pulmones, pero la parte cardíaca no es muy claro. Y cuando está bien inspirada, significa que los espacios intercostales están bien y se pueden observar, tanto de la derecha y de la izquierda. Aquí ven la escápula hacia afuera. Como les decía, aquí el médico está mirando la placa radiográfica y en el lado derecho que sería el lado izquierdo del médico, está la identificación de la placa radiográfica. ¿Qué tiene que ver ahí? Nombre y apellido, fecha y hora que se hizo y el nombre del lugar, hospital o laboratorio que están realizando. Luego me fijo 5 densidades a la placa radiográfica. 5 densidades que al observar ya puedo ver. Por ejemplo, ¿qué tengo que observar? La densidad oleosa. ¿Cuál es esa? Los músculos y el tejido celular subcutáneo. Se puede observar. La densidad ósea. Todo lo que es la parte de hueso, si hay alguna fractura, si hay alguna deformidad, es la parte ósea. Luego interpreto la densidad hídrica, que eso es toda la parte cardíaca, la parte media del mediastino, los vasos sanguíneos, ¿no? Hasta los bronquios. Luego veo otra densidad que sería la densidad aérea. Puedo observar la tráquea, ya les mostré. Vamos a seguir viendo otras placas radiográficas donde ya vamos a ver la parte aérea y los pulmones. Y la densidad metálica, que puede ser, que eso es muy frecuente en los niños, las monedas. Agarran moneda, ponen a la boca y se lo hacen pasar. O pepas, ¿ya? Entonces, esa es la metálica, donde podemos observar. Aquí nuevamente vemos una placa radiográfica que observamos el diafragma de primero, diafragmas, los senos costofrénicos, el arco posterior de las costillas. Estos son la parte posterior. Estas costillas que observamos acá es la parte posterior y la parte anterior está por acá, si ustedes, es como si fueran incompletos. ¿Por qué será que parecen ser incompletos? Porque las costillas en la parte anterior se van a unir con el cartílago y el cartílago no es radiorefringente como el esternón. El esternón no se ve a la placa radiográfica, ¿ya? Entonces, pero sí las costillas posteriores y las anteriores. Ahí nosotros tenemos que identificar. Acá tenemos la metálica. Aquí hay la moneda, miren, justo en la tráquea. O sea, el niño vino con insuficiencia respiratoria. ¿Qué se tuvo que hacer? Una fibrobronco, como una endoscopía y sacar la moneda, poder sacar la moneda. Aquí también tenemos una imagen metálica, pero esto es marcapaso. Es un marcapaso bicamaral que está entrando a la parte cardíaca. Si ustedes pueden observar, vemos en un electrodo en la aurícula y el otro electrodo en ventrículo izquierdo. ¿Ven acá? Y aquí está el marcapaso. En esta otra imagen podemos ver el estómago. Les había dicho que podemos ver porque tiene aire y todo lo que se ve negro es aire. Todo lo que se ve blanco es sólido o también líquido.
Esta otra imagen podemos observar aquí los espacios intercostales. Miren cómo está de rectificado, no tiene esa inclinación hacia abajo, o sea, significa que está muy bien inspirada. Todavía no vamos a hablar de imagen que están en la parte superior. Acá es una placa radiográfica de un paciente leptosómico, entonces vamos a observar que el corazón está longitudinal y si vemos los espacios está bien inspirado, pero con lesiones algodonosas que encontramos en el campo pulmonar. Normalmente esto no se debía encontrar. Una neumonía que está diseminada en toda la base, desde la parte media e inferior. En esta otra placa radiográfica vemos un mediastino ancho, o sea, un corazón grande, ¿no? Y podemos observar en los pulmones que también hay un rebasamiento de líquido y dándonos una imagen que en la parte superior y en la parte inferior. Otra placa radiográfica que también vamos a observar en un paciente, los espacios. ¿Cuántos espacios tenemos que contar? Normalmente es 7 espacios. Hasta aquí ya teníamos el tercer espacio, ¿no ves? 3, 4, 5, 6, 7. Aquí podemos observar. Pero aquí ya hay una imagen que no es igual a la del derecho. Miren, este negro del derecho con trama pulmonar es normal, el pulmón derecho. En el pulmón izquierdo ya no es normal. Este negro puro es como este negro que podemos observar en la parte externa. Entonces aquí no hay trama pulmonar. Entonces para nosotros es aire, aire, que sería un neumotórax. Más allá vamos a ver mejor los neumotórax. Aquí tenemos variedad de placas radiográficas con lesiones de cavernas. Por ejemplo, esta es una caverna, esta es una neumonía y aquí es una tuberculosis miliar, que después les voy a mostrar mejor. Esta es una tomografía típica del COVID, ¿ya? En el COVID lo que podíamos ver eran imágenes en vidrio esmerilado. Mire cómo fue a destruir los pulmones. Es por eso que entraban, miren cómo es, como si fuera un vidrio sucio. ¿Mm? Entonces, para nosotros se llamaba vidrio esmerilado. Ni bien veíamos esta imagen, nosotros ya hacíamos el tratamiento inmediato a los pacientes. Acá también, miren cómo quedaban los pacientes con cicatriz por ese proceso inflamatorio que provocaba el COVID, dejaba cicatriz en los pulmones. Y hay mucha gente, muchas personas que quedaron con lesiones y cicatriz, o sea, un pulmón ya dañado, que en cualquier proceso de resfrío o neumonía, entonces son más delicadas esas personas. Aquí también podemos ver una tomografía que podemos observar la famosa lesiones que en vidrio esmerilado. Miren cómo se puede observar que están dañando los pulmones. Otra imagen a un pulmón que ya este pulmón tenía una tuberculosis miliar, a esa tuberculosis miliar se agregó, mire. Bueno, después de ver una placa radiográfica, también tengo que sacar el tamaño del corazón y para eso se llama índice cardiotorácico.
yo con una regla para cuando vayan a interpretar una placa radiográfica, tengan una reglita. Y mejor si se ponen con un lápiz, ¿no? Para poder medir. Entonces, ¿qué voy a hacer con esta mi regla? Pongo mi placa radiográfica y mido el tamaño de un lado del tórax al otro lado. Tengo que medir el tamaño del tórax, ¿no? Por ejemplo, que sea 30 en mi tamaño total. Estamos nomás el tamaño. Ahí tenemos una fórmula. Miren, índice cardiotorácico. ¿Cuál es la fórmula? A más B sobre C. Entonces, el tamaño del tórax, les dije, van a poner 30. ¿Ya? Entonces, el C sería 30. Ahora, ¿cómo saco el A y el B? Del 30 pongo 15 y hago la mitad del tórax. Divido la mitad. Miren esa línea media y haciendo la mitad del tórax. 15, no importa dónde quede. Luego busco una parte, la más grande en el lado derecho, y de la parte media comienzo a medir. Entonces, que me salga, por ejemplo, que sea 3. Vamos a poner 3. El B también, pero en el B voy a buscar el ventrículo izquierdo más grande. Entonces, que me salga, por ejemplo, 9. Entonces, ustedes me van a seguir. 9 más 3 serían 12, ¿no ve? 12 dividido entre 30. A ver, ¿cuánto nos sale? ¿Alguien tiene su calculadora cerca? 0,4. 0,40, ¿no es? Sería 0,4. Ya. Otro ejercicio. Eso van a ir. Que sea 27 el C. 27 el C. El A. Entonces voy a medir el A. Que sea 2 más 8 el B. Entonces, sería 10 dividido entre 27. ¿Cuánto le sale? 0,37. 0,37. Ya. Seguimos. Vamos midiendo la variedad de tórax. Entonces, el tamaño 35, el siguiente 35, y vamos con 2 más 7. 7, 8, 9, dividido entre 35. ¿Cuánto le sale? 0.25. ¿Será? A ver, vamos a ver. Cero 25. Ya. Seguimos. Otro tórax que vamos a observar, vamos a hacer el C 25 y el A 3 más 10. ¿Cuánto le sale? Sería 13 dividido entre 25. 0,52. 0.52.
52. 52. Vamos a hacer un tórax en el cual sea con cardiomegalia. Vamos a hacer el C25 y como tiene cardiomegalia, entonces vamos a aumentar el A, que sería la aurícula y el ventrículo derecho, que sea 5 más 15. Sería 20 dividido entre 25. ¿Cuánto le sale? 0.8. Wow, grande, ¿no? 0. Casi 80. Ya. A ver, otro. Este era 13 con 15. 25, o sea, 15 dividido entre 25. 0.6. 60. 0,6. ¿Por qué ese ejercicio hacemos? Porque normalmente debía medirse el índice cardiotorácico en 0,50. Hasta 0,51 a 0,55 se considera generalmente ya un grado 1. Normalmente tiene que ser de 0,50. ¿Ya? Aquí en los dos últimos, casi tres últimos que sacamos de 0,55, 0,60 y 0,80, ya el índice cardiotorácico está muy alto. Entonces aquí tenemos grado 1 está de 0,55 a 0,51 a 55. Grado 2, el índice es de 0,56 a 0,6. Grado 3, de 0,61 a 0,65. Grado 4, de 0,65. Y el 0,80 entraría casi todo el tórax, que nos va a dar una imagen en copa de champán, se llama, que abarca todo el tórax. Eso es ya en las miocardiopatías chagásicas que encontramos. Entonces, viendo la placa radiográfica, tienen que medir el índice cardiotorácico. Y para eso, cuando estén viendo las placas, a todas sáquenle el índice cardiotorácico. Claro, no van a ir marcando directamente, es con su regla, miden, sacan la mitad y sacan A y B y C. Bueno, por ejemplo, en esta placa radiográfica podemos ver la parte de la tráquea y los bronquios y el ilio. Anatómicamente, el derecho y el izquierdo siempre hay diferencia, ¿no? Esta es una placa lateral. ¿Por qué? Aquí veo la columna, todos los cuerpos vertebrales, puedo ver el callado, el corazón. Esto es una placa radiográfica con dextrocardia. Esta es otra placa radiográfica que ya aquí nos está indicando el seno costofrénico, costo diafragmático o cardíaco, donde podemos observar hasta el tamaño del corazón y las costillas y los espacios intercostales. Veamos viendo otra. Acá hay una cardiomegalia. Acá ya el índice cardiotorácico debe estar en un 0,60, 65 más o menos, porque esto viene abarcando casi todo el lado izquierdo. Para saber muchas veces si es hombre o mujer, a veces en el nombre dice M. René Urquieta. Ah, es varón, uno dice, ¿no? Pero dice M. María René, ¿no? Pero a la placa radiográfica yo tengo que saber si es de ella o es de él. Si es mujer, entonces yo tengo que ver esta imagen, glándulas mamarias.
en la mujer. Miren, ahí podemos saber si es mujer o es varón. Vamos a ver las patologías ahora. En las patologías, primero hemos visto lo normal. Hemos sacado si es oblicuo, si es anteroposterior, si es posteroanterior, si es lateral derecho, izquierdo, y vamos viendo todas las partes de las densidades, ¿no? Todas las densidades, la metálica, la hídrica, la oleosa. Aquí vamos a observar, esto es de una mujer. Aquí hay glándulas mamarias. Se observan, ¿ya? La parte cardíaca, podemos sacar aquí el índice, vemos que los pulmones están bien ventilados, no hay ninguna patología. Por ejemplo, aquí en esta imagen podemos observar también en los ilios. Ya aquí ya hay ilio. Y es de una mujer. Fíjense, acá hay glándulas mamarias. Es un proceso inflamatorio que está produciéndose en los ilios. Otra imagen. Aquí ya hay nódulos. Acá podemos observar en el ilio ya agrandamiento de la imagen y en la parte de la base. Aquí ya no veo la base del pulmón izquierdo. Entonces, para mí, ¿qué puede estar sucediendo? Puede haber una condensación pulmonar. Otra imagen. Aquí ya es bilateral. Aquí ya no podemos observar la base, los senos costos, ni en el derecho ni en el izquierdo. Miren, ya es un exudado por la cantidad de secreción que ha tenido el paciente, por un resfrío, tos, expectoraciones. Aquí ya podemos observar los exudados, manchas. Este otro pulmón. Aquí este pulmón se parece como si hubiesen puesto algodones, como imagen algodonosa se llama, blancas. Está habiendo cavernas aquí. Los estafilococos generalmente hacen cavernas y su secreción es purulenta. Entonces aquí es una neumonía estafilocócica. Esta es la imagen. Miren, unas cavernas que hace. Doctora, también Sí. la paracoxidomicosis también hace ese tipo de radiografía. También, ¿no? Son tamaños variables. Hay grandes, pequeños y todo. Bueno, esta ya la vimos. Aquí, esta otra imagen, que es típica de la condensación pulmonar. Miren, en forma triangular, ¿no? Miren esta imagen, cuando uno pide agrandamiento de la imagen, podemos observar. Entonces, esta es una condensación pulmonar o neumonía. Otra neumonía, miren, en forma triangular. Ni bien uno ve la placa radiográfica, dice, no, esto es una neumonía, ¿no? Y comenzamos. Si es que el paciente tiene expectoración, hacemos el cultivo de secreción bronquial y antibiograma. Mientras salga el antibiograma, ya nosotros tenemos que hacer el tratamiento. Esto es un neumotórax. Aquí se observa en la placa radiográfica, esta imagen tiene que ser negra, nítida. Vamos a ver una imagen. Neumotórax. Esta parte de acá generalmente es neumotórax. Si ustedes ven, los espacios intercostales aquí en el derecho están amplias. En el izquierdo, miren cómo está disminuido esta imagen. Vamos a ver otra. A ver, ¿quién me puede decir en esta placa radiográfica dónde está el neumotórax? ¿En el pulmón derecho o en el izquierdo? Derecho. Derecho. Muy bien. En el derecho, esto. Y el pulmón está como una esponja. Aquí está el pulmón.
que cuando nosotros ponemos un drenaje, una toracocentesis, un tubo, el aire sale por el tubo y el pulmón vuelve a su estado normal. Neumotórax también. Aquí ya está en el lado izquierdo o derecho. Izquierdo. Derecho está. Esto es. Esto. Aquí está el pulmón. Aquí un chuño está el pulmón. Y este pulmón, les dije, que se llama pulmón vicariante, porque compensa el pulmón que está dañado. Aquí es en el derecho, ¿no es? Clarito, mire ese negro puro. No es igual como este pulmón que tiene trama pulmonar. Esto sería un derrame pleural. 1. En el derrame pleural tenemos la imagen de color blanquecino. Puede ser, ¿no? Podemos decir derrame pleural o hidrotórax, o podemos decir hemotórax, puede ser sangre también, ¿ya? Este pulmón, aparte del derrame, tiene un neumotórax. Acá mismo tienes un neumotórax. Pero, hablando de derrame, esta línea se llama línea parabólica de Lavoisier, típico del derrame. Vamos a ver otra imagen de derrame. Aquí tenemos otra imagen de neumohidrotórax con derrame. Miren, aquí a este nivel hay un derrame pequeño en pulmón derecho. Entonces, neumohidrotórax por el derrame. O sea, tiene las dos cosas. Bueno, esta no se ve muy bien. Acá. Otro neumotórax. Aquí es un pulmón dañado, un pulmón que está en tratamiento. Y acá, si vemos este negro nítido, que no hay trama, es neumotórax. Aquí lo tienen al pulmón. ¿Y esto qué está haciendo? Esa presión positiva que tiene por dentro empuja al mediastino y lo está llevando al lado derecho, si ustedes ven. Acá también podemos observar que hay deformidad de la clavícula. Miren esta clavícula con esta. Entonces tenemos que ser bien personas que observan todo a la placa. No solamente me voy a fijar en los pulmones, me tengo que fijar en todo. Hasta puedo encontrar fracturas. Otro derrame pleural. Miren en el lado izquierdo. Esta línea parabólica de Lavoisier-Ellis es típico o signo patognomónico de derrame pleural. Otro derrame bilateral. Aquí hay un derrame bilateral, pero en el lado izquierdo es un casi 90% y en el lado derecho estaría un 10%. Miren, un derrame bilateral. Acá, un hidrotórax. No vemos la línea parabólica de Lavoisier, ¿no? Todo el pulmón está comprometido. Puede tal vez ser una atelectasia. Las atelectasias también nos dan esta misma imagen, que no hay línea. Derrame pleural con la línea parabólica de Lavoisier. Miren esta línea típica del derrame pleural. Acá tenemos, puede ser derrame o puede ser un neumotórax. Miren, puede ser aire, mire que ha comprimido a todo lo que es el pulmón. ¿Eh? A presión es esto. Y cuando uno drena todo ese líquido o aire, sale
a presión y vuelve a su normalidad el pulmón. Aquí vemos una toracocentesis, se llama esto, a algunos pacientes que se les ha dado en cirugía, hemos visto estos tubos torácicos con un, un recipiente en la parte inferior. ¿Cómo se hace este drenaje? Necesitamos una aguja, un trocar, vemos el tamaño, inclinamos al paciente en la parte de adelante apoyándose a una mesa y los brazos siempre cruzados para que amplíen. Muchas veces no podemos hacer esta posición y el paciente está en decúbito dorsal, entonces vamos viendo los espacios intercostales, introducimos, hacemos con silocaína y ponemos inmediatamente el tubo torácico a la parte superior, al vértice. Y quedas en esta posición el paciente, ¿no? La salida de líquido o aire en el tubo. Y aquí la enfermera tiene que tomar, ver, medir y avisar. Y tiene que haber oscilación para ver que ese tubo esté libre. Aquí está el derrame. Y vamos a ver una broncografía. Cuando hay una imagen que llama la atención pensando que sea un tumor, entonces nosotros hacemos esta radiografía contrastada para ver cómo está la segmentación de pulmón, porque muchas veces pueden sacar algún segmento del pulmón los cirujanos de tórax. Y ahí observamos la angiotomografía. Estos son grandes errores que se cometen o que cometen los colegas cuando no tienen la capacidad y la destreza o la experiencia para poner tubos. Muchas veces nos llegan al hospital con un tubo, con un paciente con neumotórax, y en vez de colocar a la parte superior, se pasan todo lo que es mediastino al otro tórax, imagínense, haciendo daño a los pacientes. Entonces, cuando uno no sabe, es mejor no poner y llamar al que sabe y colocar en la parte superior. Me imagino que en cirugía o cirugía 2 les van a enseñar a ustedes la colocación del tubo en una toracocentesis. Aquí tenemos en abdomen un neumomediastino en la parte media, es una placa lateral porque podemos ver la columna. Esta es una gammagrafía pulmonar, tomografía computarizada, que podemos ver acá los pulmones, podemos observar aneurismas. Y también uno de los estudios importantes es la espirometría, que en fisiología parece que hacen ustedes, que se mide el volumen corriente de la persona, ¿no? Aquí tenemos que saber muy bien volúmenes y capacidades, ¿no? Luego hacemos el equilibrio ácido-base para poder saber la PAFI. ¿Qué es la PAFI? ¿No? La PAFI se va a sacar, que es la frecuencia de la saturación de oxígeno en el paciente, y se saca con una gasometría y la ventilación normal. ¿Cuál es nuestra ventilación normal de nosotros? Es el 21%. Nosotros cuando respiramos al aire libre tenemos el 21%. Y para corregir si hay una saturación, nosotros tenemos que saturar
de 90 a 100%. Normal tenemos con esos 21% de oxígeno, tenemos que saturar de 94, 95 al 100%. Ustedes, casi la mayoría de ustedes deben tener un oxímetro. Ustedes se ponen el oxímetro y se pueden ver su saturación, que tiene que ser mayor de 90, ¿ya? Porque si están menos de 94, 92, 90, 89, ya están entrando en insuficiencia respiratoria, ¿ya? Acá en la gasometría vemos el pH, la saturación de oxígeno, también vemos la cantidad de presión de CO2, vemos bicarbonato, para poder ver que el pH está regulado por la parte respiratoria y la parte renal. Son amortiguadores que van a ir regulando. Y aquí podemos ver acidosis o alcalosis, acidosis respiratoria o metabólica o alcalosis respiratoria o metabólica, con solamente sacar la gasometría al paciente. Y aquí están los sistemas amortiguadores o tampones, ¿no? La parte respiratoria y la parte renal. Son los dos órganos tan importantes que nos ponen en equilibrio todo nuestro organismo. Si uno de ellos está fallando, entonces todo nuestro organismo va a ir fallando poco a poco, se va a intoxicar. Entonces la PAPIS, ese índice de relación de las presiones de oxígeno y la fracción de inspiración de oxígeno normal que se le esté dando al paciente o se le va a dar, sacamos la PAFI, ¿ya? Normalmente, si yo saco una gasometría y yo voy a hacer unos ejercicios, luego les vamos a enseñar cómo hacer, tengo que tener una PAFI de 300 a 500 milímetros de mercurio. Normal, eso es normal. Cuando ya entramos a una insuficiencia respiratoria, sacan de 200 a 300. Todavía se puede hacer tratamiento en los pacientes, ¿ya? Pero si una saturación de oxígeno va bajando y la PAFI me sale de 100 a 200, ya ese paciente está en un distrés respiratorio. Es un síndrome de distrés respiratorio inflamatorio. Entonces, ya ese paciente tiene que ser internado. Cuando me salga menos de 100, es un distrés catastrófico que ya necesita el paciente tubo, ventilación y hasta en posición prono, ¿eh? Entonces, desde distrés respiratorio ya puede ser internado el paciente con dificultad respiratoria. La injuria puede hasta hacer tratamiento en la casa, ¿no? Por ejemplo, aquí hay dos ejemplos importantes que ustedes tienen que ir practicando. Por ejemplo, la gasometría arterial. Nos va a decir la gasometría que tiene una presión de oxígeno de 90 milímetros de mercurio, una FiO2 de 21. Eso significa que está ventilando normalmente, ¿no? Entonces, el 90 dividido entre 21 por el 100% nos va a dar 428 de PAFI. Otra gasometría ya patológica, la anterior era la normal, ¿no? Que está de 300 a 500. La patológica. En la gasometría tiene una saturación de oxígeno que está el paciente saturando el 64.8%. Y una FiO2, ¿cuánto de oxígeno en la máquina contuvo el paciente en la máquina? Le estoy poniendo el 50%. Imagínense el 50% y solamente me está saturando 64. Significa que ese pulmón está muy dañado, ¿ya? Que no está habiendo el recambio de oxígeno y dióxido de carbono. Entonces tengo que hacer muchas maniobras
en la máquina para poder reclutar alvéolos. Y hago 64.8 dividido entre 350 por 100 me está dando 128. Hay un distrés respiratorio. Este paciente está con problemas pulmonares. Bueno, entonces no se olviden de leer la PAFI, porque ya saben que mis otros colegas son neumólogos y les encanta esto de gasometría y la PAFI, ¿ya? Yo les pregunto muchas veces de placas, bueno, en mi práctica. En la práctica voy a ver, voy a mostrarles otras, a ver. Hay unas reinfecciones. Por ejemplo, en esta placa radiográfica. En esta placa es una tuberculosis pulmonar, pero reinfectada. O sea, esta imagen es de la tuberculosis. Y aquí hay una neumonía. A ver, otra. Esta, vamos a ver una tuberculosis cavitaria. Aquí vamos a escuchar un soplo cavitario. ¿Se acuerdan que hemos hablado de soplo? Aquí tenemos una opacidad en el pulmón derecho en la cual podemos ver imagen cavitaria también. Fibrosis pulmonar. Aquí hay una micosis pulmonar. Miren, semejante como su compañera decía, similar a una neumonía, ¿eh? Para eso mejor se le hacen los cultivos. Hay una pleuritis, una inflamación de las pleuras. Pleuritis también seca. Son pleuritis que con derrame. A ver, otras patologías, vamos a ver. Aquí el tamaño del neumotórax, vamos a ver el 15, 30, 70%, dependiendo cuánto está abarcando en tórax. Hidrotórax. Y esto es una bronco o fibrobroncoscopía. Esto se introduce, puede ser por la nariz o por la boca, si es que no pueden introducir directo a los pulmones, ¿ya? Esto es muy bueno para sacar secreción, para limpiar los bronquios. Es muy bueno esto de fibrobroncoscopía. A ver, otra imagen. Esto no es examen. Y importante es el estudio de esputo y líquido. Cuando se saca líquido pleural, se tiene que llevar al laboratorio. Se hace el cultivo y antivirograma de líquido. Puede ser trasudado o exudado. Se habla de trasudado cuando solamente es líquido no infeccioso, como ser en las insuficiencias cardíacas, que nos van a dar derrame pleural derecho, derrame pleural izquierdo. Eso lo vamos a ver cuando llevemos cardiología, cuando hace derrame pleural derecho, cuando es problema cardíaco. Por eso no quiero meter todavía para no confundirlos. Acá tenemos que ver si es trasudado, no es infeccioso. Si es un exudado, es líquido infeccioso. Entonces nos va a decir qué líquido, una tuberculosis puede darnos un derrame pleural. Y ahí está la imagen. Estos son los trocar que se introducen para sacar líquido. Y después se pone un parche. Y aquí está. Mire cómo se introduce el tubo, pero se lleva a la parte superior. Y nuevamente, una vez saliendo el líquido o el aire, el pulmón vuelve a su normalidad. Un pulmón expandido. Ajá. Bueno, estos son ventilaciones que no entrarían en el examen, por eso que no los puse para no confundirles más. Bueno, aquí hay variedad de placas radiográficas en la cual
ustedes en esta placa radiográfica es una tuberculosis miliar. ¿Cómo sabemos que es una tuberculosis miliar? Como si hubiesen hecho miga de pan y lo hubiesen puesto al pulmón. Son pequeños nódulos, miniaturas de nódulos, que ni bien ustedes vean, es una tuberculosis miliar. Tuberculosis cavitaria, tiene que haber una caverna. Esta otra placa radiográfica, una caverna. Tuberculosis, ¿qué más? Esta es una neumonía. Aquí es una tuberculosis pulmonar, otra tuberculosis pulmonar. Y esta es la forma de ver la placa radiográfica. Bueno, jóvenes, hasta aquí es el examen del primer parcial. Si es que avanzamos un poquito más de cardiología y los colegas también, si es que se retrasara el primer parcial, entonces nosotros le avisamos si es que va a entrar la parte cardíaca. Pero mientras tanto, solamente es hasta aquí. Prepárense hasta aquí para el primer parcial, tanto en la práctica como en la teórica. Bueno, nos vemos, muchachos.